Buenos días, público presente, televidente. En el día de hoy tenemos el gusto de presentar nuestra pequeña entrevista. Va a hacer reflexionar un poco acerca de la Guerra de los 1000 días. Por tal razón hemos titulado este pequeño desarrollo con el título Aprender en medio del conflicto. Para lograr dicho objetivo o dicho contexto, tenemos como participante en el día de hoy a la magíster en Geografía e Historia, Catherine Herrera, que nos dará sus conocimientos acerca de la Guerra de los 1000 días desde el contexto geográfico histórico. Tenemos a la doctora Genia, a la socióloga Enelia Becker y a nuestra ministra de Educación, a la licenciada Bexabel Albero. Primeramente abordaremos el contexto histórico. Magíster Catherine Herrera, desde su enfoque histórico-geográfico, ¿qué nos puede decir usted acerca de la Guerra de los 1000 días? La Guerra de los 1000 días fue un conflicto social y político ocurrido entre liberales y conservadores en Colombia. Inició en 1889 y terminó en 1902. Afectó a nuestro país porque en aquel entonces aún estábamos anexados a la Gran Colombia. En nuestro país hubo afectaciones dentro del sistema educativo. Muchas escuelas cerraron, lo que produjo un analfabetismo, además de otras causas como la economía, también la seguridad, que se vio afectada debido a la guerra. Muy nutritiva e interesante su respuesta, magíster Herrera. Ahora, desde el punto de la influencia política, tenemos la participación de la doctora Genia Rodríguez, experta en las ciencias políticas. ¿Qué usted nos puede decir en relación a este suceso o a este conflicto histórico conocido como la Guerra de los 1000 días? Sobre la guerra, a través de lo militar que hubo en ese tiempo, la represión que hubo a nivel social, también el reclutamiento de profesores y maestros jóvenes que se fueron en lo que fue la clausura de varias escuelas existentes a través de ella por medio de esa guerra, que también afectó demasiado. Entonces es como una asfixia a través de lo que contempló la educación. Esto también forma parte de lo que a través de esta guerra también nos afectó demasiado a todo el pueblo panameño y también a lo que condujo ya sea en analfabetismo, ya sea en la dispersión, ya sea lo que se generaliza a través de funciones que también hubieron fallas por medio de la guerra y también afectó a la población en general a través de y también lo que es gubernamental en la política que hizo que todo fuera con la participación de la ministra Albero, desde un enfoque totalmente educativo. ¿Qué perspectiva y qué consecuencias provocó este conflicto para la educación? Respondiendo a la pregunta anteriormente, desde mi perspectiva, puedo decir que la influencia de la Guerra de los 1000 días fue devastadora, dejando secuelas graves que duraron décadas en superarse. Las infraestructuras de las escuelas fueron tomadas por el ejército conservacionista y liberales, por ende los estudiantes no podían asistir a las escuelas por el temor que tenían de que algo sucediera en sus predios. Igual los docentes no podían asistir a las escuelas debido a este problema social. La fuga de cerebros, el analfabetismo fue en gran cantidad, porque muchos estudiantes entraron en deserción escolar, el analfabetismo, la falta de educación previa. Se superó el 80% al nivel social, dejando a la educación en un periodo de oscuridad que fue devastador para toda la sociedad. Ahora, desde el enfoque totalmente social, contamos con la socióloga Becker, que desde su perspectiva, ¿qué consecuencias produjo este conflicto a la sociedad de ese entonces? ¿Cómo se vio afectado la población? Y lo principal en este entorno, ¿cuál fue la reacción de los estudiantes y de los familiares? Lo que puedo señalar en cuanto a la guerra es que esta ocasionó caos, inseguridad, incertidumbre en la población. Muchas familias perdieron sus medios de subsistencia, lo que a su vez provocó que pasaran condiciones de vida muy difíciles. En cuanto a la educación, a la familia verse desplazada
muchos estudiantes tuvieron que dejar sus estudios para ayudar económicamente a su familia. También otros fueron llevados a participar del conflicto, por lo que la educación en aquel entonces pasó en un segundo plano. Sin embargo, es importante destacar que a diferencia de aquel entonces, hoy en día la educación en Panamá cuenta con sus propios recursos. Sin embargo, existen muchas desigualdades y no son administrados de manera correcta. Las zonas rurales y comarcales son las que más son abandonadas, mientras que las urbanas son las que más se le presta atención. Desde el punto de vista como socióloga, puedo destacar que la guerra de los 1000 días en aquel entonces provocó la destrucción de muchas escuelas y los niños campesinos se quedaron sin clases. Hoy en día, sin luz y sin internet, podría ocurrir lo mismo si se diera un conflicto similar a este. Sin embargo, esto nos deja de enseñanza de que las guerras no solamente causan la pérdida de personas, sino también matan las oportunidades que hay para avanzar. Esto nos deja de experiencia de que hay que prestarle más atención a la educación en Panamá para así tener un mejor desarrollo de nuestro país. Gracias por su respuesta, socióloga Becker. Ahora podemos decir que la Guerra de los 1000 días fue un suceso que dejó profundas secuelas tanto en lo social, lo económico, lo educativo y lo político. Sin embargo, también debemos destacar que nos dio o nos permitió comprender que la educación era la herramienta fundamental para construir una nueva nación y lo principal, promover el desarrollo. Finalmente, agradecemos la participación de nuestros especialistas y presentes por acompañarnos en esta pequeña entrevista acerca de un suceso histórico donde nos queda como reflexión final que la educación es el camino hacia un mejor desarrollo como país. Muchas gracias.